Creatividad y ciencia. Un ensayo de Ángel David Guevara Pozas. Introducción. Podríamos pensar en una verdad o expresado de otra manera. Podríamos pensar en una realidad. No es mi intención invocar las bibliotecas a que ha dado lugar los diferentes desarrollos intelectuales sobre estos ancestrales cuestionamientos, pero sí establecer que, al menos en forma intuitiva, nuestro razonamiento indica que la realidad es una y que la verdad es la descripción de esa realidad. Sin embargo, en este orden de ideas, el término realidad designa un global del universo, desde la naturaleza de las galaxias y demás cuerpos en el macrocosmos, sus diferentes niveles de interacción, hasta las subpartículas que generan las fuerzas necesarias para la estructura atómica, pertenecen a este global que llamamos realidad. Pero si la realidad es una, no debería ser un gran problema acceder a la verdad. Y no lo es si disponemos de una mente global que analice al universo en todos sus componentes y en todas sus formas de interacción. El problema para acceder a este nivel de verdad es que no tenemos, al menos a nuestro servicio, una mente global. Nuestra capacidad de análisis es puntual y microscópica, y en tanto pretende hacerse más profunda. Está determinada por la naturaleza de los sensores con que está dotado nuestro cerebro para adquirir datos desde el universo exterior. No solo son insuficientes para recibir todos los tipos de información que ocurren en el ambiente, sino que están limitados a una pequeña fracción del espectro de estímulos que sí pueden sensar. Por ejemplo, la luz o el sonido. En este momento nuestra realidad se transforma en una realidad sensorial, pero los umbrales de la estimulación para que reaccionen los sensores son individuales y la realidad se vuelve pragmática. Aparecen las verdades relativas, la multiplicidad en los enfoques para analizar los hechos en el universo y la capacidad del dato para describir el hecho que lo produce, pero lo más importante que aparece es la necesidad de explorar al universo en forma sistemática y acumular las fracciones de conocimiento en una estructura coherente que tiende a contener el global de la realidad universal. Esto es, en mi opinión, la ciencia. Paradójicamente, los resultados de la ciencia como disciplina de exploración para el descubrimiento y el descubrimiento como única alternativa para el conocimiento dependen de los sensores y los enfoques que se utilicen en el proceso. En este momento aparece un valor fundamental no para la ciencia, sino para los sujetos que se proponen hacer ciencia: la creatividad.
Solo una actitud creativa durante el ejercicio de exploración del universo ha permitido a los científicos ampliar el espectro de sensibilidad de sus sensores, generar nuevos enfoques para el análisis de los eventos y revertir la historia de pulverización de la ciencia en campos privativos hacia el regreso modernizado de los estudios multidisciplinarios. En la primera sección de este trabajo reseñamos una serie de datos que evidencian a la historia de la ciencia como resultado de la historia de la creatividad de los hombres dedicados a hacer ciencia. En el segundo apartado mostramos dos ejemplos concretos en los que nuestra creatividad nos permite registrar creatividad en el comportamiento de los animales. La creatividad requiere de cerebros jóvenes para su máxima expresión. Es el tema del tercer apartado. Y concluimos con un breve perfil del científico creativo que hará posible los estudios multidisciplinarios y que conformará la ciencia del próximo siglo. La historia de la ciencia, la historia de la creatividad. Los eventos naturales están ahí, siempre han estado ahí, renovados y cambiantes, pero nunca han sido descritos o al menos observados hasta que la creatividad de un hombre le permite percatarse de ellos y diseñar herramientas técnicas y o conceptuales para analizarlos desde un punto de vista diferente a los que le anteceden. Naturalmente, la creatividad de un hombre concreto está alimentada desde una o más vertientes ambientales o cognitivas, pero esto no es, pero esto es motivo de otro análisis. Lo que deseamos establecer en este momento es que la creatividad y no su formación académica llevó al holandés Antonio van Leeuwenhoek hace solo 318 años a la construcción de lentes diferentes en diámetro y tamaño de las que existían en su tiempo y al montaje de las lentes en un dispositivo original que se convirtió en el avance tecnológico más importante para la biología moderna, el microscopio. Con esta invención, Leeuwenhoek no modificó la realidad, solo modificó el límite de nuestros ojos para censar información. Y fue suficiente para que descubriera la existencia de seres vivos antes imperceptibles, los unicelulares. Todos conocemos de alguna manera la cascada de descubrimientos y de científicos que se erigieron sobre este cambio en la forma del universo sensible. Pero el cisma en el conocimiento que origina la biotecnología, la farmacéutica y su impacto sobre la estructura de nuestra sociedad es producto de la creatividad de un hombre cuyo trabajo remunerado era de conserje en una casa para religiosos. Un ejercicio sobre la abstracción de la naturaleza. Todos conocemos la bella metáfora sobre Newton y la manzana. Las cosas pudieron ocurrir así o no. Lo importante es que las frutas siempre han caído desde el árbol
hacia la tierra, pero solo la actitud creativa de Isaac Newton Isaac durante su cotidiana observación de la naturaleza llevó a preguntarse sobre por qué los cuerpos caen siempre perpendicularmente al suelo, por qué no se desplazan lateralmente o hacia arriba. No podemos pensar que el conocimiento académico en el cerebro de Newton fuera privativo del cerebro de Newton. Lo que le es privativo es su creatividad, que le permitió hipotetizar sobre la fuerza de atracción de la materia y formular hace solo 324 años la ley de la gravitación universal. Ya se sabía que los cuerpos en rotación generan una fuerza centrífuga que impele a sus elementos a alejarse del centro de rotación. Pero solo el pensador creativo de Newton le permitió demostrar que el equilibrio entre esta fuerza y de la de gravedad podía evitar que la luna se alejara de la Tierra o se colapsara con esta. Cuando hablamos de la creatividad en la ciencia, tenemos varios modelos, pero Newton es la personalidad descollante. ¿Podríamos imaginar a nuestra sociedad sin el telescopio o el cálculo diferencial e integral? Seguramente no. Newton es grande en la historia de la ciencia porque su creatividad generó herramientas técnicas y matemáticas que permiten analizar al universo bajo un enfoque totalmente novedoso a los que le anteceden. Si continuáramos resumiendo los casos de las aportaciones científicas trascendentales donde la formación académica de los científicos tiene una participación proporcional, al menos equiparable con su creatividad, necesitaríamos varios volúmenes en un intento por agotar el tema. Baste con enfatizar que el avance de nuestro conocimiento de la realidad depende de la ampliación continua de nuestro horizonte sensible y del diseño de nuevas estrategias para el análisis de la naturaleza. Ambas condiciones no podrían cumplirse sin una actitud creativa por parte de los hombres que hacen ciencia. La creatividad para medir creatividad. El desarrollo temporal y de conocimiento asociado al quehacer científico ha estado contaminado por el antropomorfismo y el antropocentrismo. Esto es, tratar de explicar al universo en términos de lo que el humano es y de lo que el humano necesita que el universo sea. Para ilustrar algunos de los efectos indeseables de estas tendencias sobre el desarrollo de la ciencia y de la sociedad, baste con citar a la permanencia de las ideas de Ptolomeo desde el siglo II hasta el siglo XVI respecto a que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo y los planetas girando a su alrededor, y b. la conceptualización de la naturaleza en recursos naturales aún subdivididos en renovables y no renovables. Algo más de la herencia que nos han dejado estas tendencias se traduce en una serie de prejuicios respecto a las capacidades y limitaciones en el manejo de la información de los animales no humanos. Una frase desafortunada
que ilustra este tipo de prejuicio es: los animales no humanos serían inteligentes si hicieran algo de lo inteligente que hacen los humanos. ¿Cómo juzgar, cómo jugar ajedrez? Aún son muchos los científicos modernos que niegan a priori que el comportamiento de otros animales tenga una base inteligente con el procesamiento de la información sensorial, que sus eventos de comunicación tengan un orden sintáctico y un contenido semántico, que tengan una capacidad de aprender y, por supuesto, que sean creativos. La prevalencia de estas ideas obligan a los científicos no prejuiciados a hacer uso de toda su capacidad para diseñar paradigmas que muestren a los demás que las capacidades del cerebro humano son generales para el cerebro, en forma independiente al nivel taxonómico que ocupe. Resultaría prolijo un listado de numerosos estudios que hacen evidente la capacidad de aprendizaje en diversos animales, no solo mamíferos, sino incluso insectos y anfibios. Ver Guevara Pozas en prensa para revisión. Otros enfoques novedosos permiten analizar la sintaxis en el canto de las aves y en el comportamiento de primates no humanos. Guevara Pozas en este mismo número. En este apartado reseñamos dos casos concretos en los que el juego nos permite percibir la creatividad: A, en primates no humanos, y B, en estadios muy tempranos del desarrollo de primates humanos. El juego es una de las categorías del comportamiento animal donde la creatividad se hace evidente a partir de los siguientes hechos concretos. A. No importa cuántos componentes, pautas conductuales identifique un investigador en la categoría de juego, su número es reducido. Una conducta tipo en Bramblot, 1978. Tres subcategorías en Guevara Pozas, este mismo número, y más de 15 pautas conductuales en Simmons, 1978. B. La probabilidad de ocurrencia para un evento de juego, entre otras interacciones sociales, y la de asociación secuencial entre pautas de la misma categoría solo pueden medirse tras numerosas observaciones y la ampliación de técnicas estadísticas novedosas para el campo. C. Pese a las últimas descripciones para la conducta de juego, hasta este momento es imposible predecir su ocurrencia, lo que hace impredecible a la secuencia de conductas durante el juego es la creatividad del infante para mezclar las pautas conductuales en secuencias de muy baja probabilidad estadística. Y es esta creatividad en el uso de su repertorio conductual lo que capacita a los animales para interactuar con un ambiente complejo que cambia constantemente. Desde los trabajos tempranos de Harlow, 1950, se ha demostrado que la creatividad forma parte de las capacidades de los primates para interactuar con su ambiente. Uno de los experimentos más famosos consiste en exponer a infantes entre 8 y 12 meses de monos rhesus macaco fucata a entredijos construidos con dos piezas de alambrón que se tuercen entre sí.
El objetivo reside en encontrar una secuencia de movimientos que terminen por separar las piezas. La primera reacción de los infantes fue de curiosidad hacia los objetos que se les ofrecía, pero la manipulación reiterada del enredijo con el propósito de separar las piezas implica la búsqueda creativa de los movimientos necesarios para lograrlo. No importa cuáles sean los resultados del ejercicio, lo importante es el diseño original de movimientos que pudieran llegar a la meta. Desde Platón y Aristóteles se ha reconocido al juego como una actividad fundamental para el desarrollo de los infantes. No consideramos importante ahondar sobre las características de coordinación psicomotora que se ejercitan durante el juego. Baste puntualizar que el juego es un comportamiento necesario para el desarrollo de los infantes, y con esta sentencia queremos evidenciar la doble participación de la creatividad en la estructuración del comportamiento de animales jóvenes, que solo podemos distinguir a partir del ejercicio de nuestra propia creatividad. Si el juego es una posibilidad, existen el repertorio y los medios. La creatividad se expresa a través de la alternancia en el uso de las conductas y de los elementos ambientales. Pero si el juego es una necesidad, existe el repertorio pero no los medios. La creatividad participa generando mecanismos de exploración y de transformación en el uso de los elementos que ocurren en su ambiente, que ahora son utilizados para suplir la necesidad. Mostramos a un infante humano único en 5 kilómetros a la redonda en un ambiente pobre cuya creatividad le permite transformar dos viejas tapaderas de cocina en contenedores de rocas, a las rocas mismas en percutores de las tapaderas cuando son pasadas desde una a otra. Con esta breve exposición esperamos haber establecido que la creatividad es una característica general, al menos para los primates, que se expresa de diversas maneras dependiendo del contexto, que aparece en estadios muy tempranos del desarrollo y de los individuos, y que solo nuestra creatividad nos permite percibir creatividad en otros animales. La creatividad alcanza su máxima expresión en mentes sólidas y jóvenes. Hemos establecido a la creatividad como una propiedad inherente al funcionamiento del cerebro, pero existe un periodo en la vida del cerebro donde su creatividad sea máxima. Para explorar esta posibilidad, presentamos una secuencia de datos sobre las etapas en la vida de los científicos en las que aparecen sus principales aportaciones. Albert Einstein publica la teoría especial de la relatividad a los 26 años de edad, y la teoría general de la relatividad a los 36 años, cuando ya era director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm. A los 19 años, Jean Piaget escribe su novela filosófica Búsqueda. A los 25 años es nombrado director de estudios en el Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra. A los 27 años publica El lenguaje y el pensamiento en el niño, que sería el primer trabajo de su
extensa obra psicológica y epistemológica. Si bien su producción escrita se mantuvo abundante hasta los 76 años, es fácil percibir que las ideas fundamentales que generan en estas tempranas etapas de su desarrollo intelectual. El mismo Sir Isaac Newton publica a los 30 años su nueva teoría de la luz y los colores, que produce un cambio radical en los planteamientos teóricos sobre el comportamiento de la luz y su ampliación en el campo de la óptica. Esto puede parecer sorprendente o no, pero si consideramos que a los 25 años ya había producido el telescopio, el cálculo diferencial e integral y la teoría de la gravitación universal, podemos percibir la estrecha relación entre su juventud y la expresión de su creatividad. Si bien el libro El origen de las especies, donde Charles Darwin sistematiza la información que origina la teoría moderna de la evolución, fue publicado a los 50 años de su autor, no debe olvidarse que las observaciones que generaron esas ideas se produjeron durante su viaje a bordo del Beagle entre los 22 y 27 años. Es indudable que esta secuencia de datos nos indica que la máxima expresión de la creatividad en la ciencia ocurre durante las etapas tempranas del desarrollo intelectual de los individuos. Podríamos retroceder nuestro muestreo para encontrar que Platón termina el Menón a los 41 años de edad, pero teniendo en cuenta que existen al menos 4 diálogos anteriores, podemos darnos cuenta de la juventud en las ideas que se concretizan en el Menón. ¿Y qué pasaría si avanzamos hacia nuestra era? La cibernética, la robótica y los estudios teóricos del cerebro seguramente están configuradas a partir de aportaciones fundamentales hechas por cerebros jóvenes. Finalmente, la evidencia íntima y última, la aportación de los científicos modernos, un ejercicio introspectivo les indicaría en qué momento del ejercicio su creatividad se generaron las ideas que les tomara toda la vida estructurar y consolidar para convencer a los demás. Consideraciones finales. Durante el ejercicio de hacer ciencia resulta muy difícil o casi imposible detectar un problema que no haya sido atacado por alguien en el pasado. Los resultados de alguien constituyen los cimientos del edificio del conocimiento que debe erigir el científico contemporáneo. Desde esta revisión de fundamentos, la creatividad del científico lo puede convertir en alguien que lee para creer, reducir sus posibilidades de investigación al cambio de valores en alguna o algunas de las variables que afectan al comportamiento del sistema, o alguien que mantiene una actitud crítica ante los antecedentes bibliográficos para su problema. Para estos individuos, el ejercicio de su creatividad les permite detectar los aspectos conceptuales que no han sido abordados, las herramientas tecnológicas que no han sido aplicadas y, lo más importante, estructurar estrategias de investigación novedosas para explicar la parte del universo que más le interesa. De acuerdo con Lenat,
1977. Consideramos que el ejercicio científico parte de la proposición de algunas hipótesis respecto al comportamiento del fenómeno que estemos estudiando. Los resultados experimentales se utilizan para modificar las hipótesis e incluirlas en su momento en una teoría que nos antecede o que formulamos. El cuerpo de la teoría está constituido por una serie de modelos concretos que a su vez pueden ser evaluados experimentalmente y modificados o confirmados en un ciclo teórico experimental que acelera la obtención de conocimientos, dado que dirige la investigación en un ambiente desde el otro. Guevara Pozas. La misma posibilidad de influir entre la teoría y el experimento establece el principio multidisciplinario para el análisis de un fenómeno, pero requiere de una actitud creativa para poder diseñar los mecanismos que enlacen el universo concreto del experimento con su modelo en el abstracto. La fragmentación de la ciencia en diferentes disciplinas llamadas ciencias es producto del desarrollo inmediato anterior del trabajo científico. Se declararon a ciertos fenómenos como objetos de estudio privativos para las disciplinas específicas. No solo esto, sino los enfoques para el análisis de los problemas se hicieron también particulares. Por ejemplo, si nos proponemos estudiar la inteligencia humana, la psicología clásica estudia al comportamiento externo de los individuos y realiza inferencias a partir de las descripciones particulares. La biología busca las bases de la inteligencia en el funcionamiento del cerebro y estudia las respuestas fisiológicas en las redes de neuronas que lo conformen. Si nuestro enfoque nos permite realizar abstracciones matemáticas de las propiedades del cerebro en sistemas de neuroides conectados a la manera del cerebro, entonces somos ciberneticistas. Pero si lo que nos interesa es la reproducción de la inteligencia en sistemas automáticos, entonces somos funcionalistas. Podríamos seguir con una lista larga de fragmentos del conocimiento y diferentes enfoques que tipifican a las disciplinas. Personalmente no puedo pensar en seguir uno u otro enfoque durante mi trabajo, sino en todos ellos. Aún más, me es necesario incorporar herramientas de la ingeniería, las psicolingüísticas y las ciencias de la computación para estudiar los procesos cognitivos en los animales, incluyendo naturalmente a los humanos, al propio desarrollo del trabajo científico y el diseño de las políticas que determinan por vías económicas al trabajo científico, muestran que los enfoques multidisciplinarios para el estudio de los fenómenos son la vía que dará nuevos conocimientos respecto a la naturaleza del universo. No todos los científicos podrán acceder a la reintegración de las disciplinas en una sola ciencia. Solo aquellos con la creatividad necesaria para identificar los puentes teóricos y aplicar las herramientas pertinentes a un problema independientemente del área de que provengan. Estos son algunos científicos modernos, pero son los científicos
del próximo siglo. Resumen. Se discute sobre la creatividad como una característica inherente del funcionamiento del cerebro. Se destaca su importancia durante los ejercicios de observación, experimentación, descubrimiento y sistematización del conocimiento que tipifican la actividad científica. Se muestran algunas evidencias sobre la máxima expresión de la creatividad durante los estadios tempranos del desarrollo intelectual de los individuos y se concluye sobre la necesaria participación de la creatividad con la configuración de estrategias multidisciplinarias para la exploración del universo. Fin de este ensayo.